necesario lo que es la memoria, los recuerdos. Cuando termina el Evangelio y veo que ustedes se sientan, me acuerdo cuando yo escuchaba la misa televisada con un viejito, un vecino. Mi familia no iba a la misa y yo el domingo me iba eso era cuando solamente los domingos Telemundo transmitía la misa. Y yo iba con este viejito, Modesto Mieles, a escuchar la misa y nos poníamos de pie y nos sentábamos como si estuviésemos celebrando la misa en el templo. Y entonces, terminado el Evangelio, nos sentábamos a escuchar la palabra. Esa fue la imagen que vino ahora a mi mente. O sea, no tengo que decirle que se sienten, porque en este momento hay gente que ya está sentada, donde está viendo la misa, o está acostada, está en la cama. Entonces, de ese recuerdo de cuando yo tenía 7 añitos, hace un poquito atrás, unos 45 años, y terminando una de esas misas, este viejito me dice: yo creo que un día tú vas a ser sacerdote. Un día tú vas a ser sacerdote. 7 años. Y entonces, aquí estoy. Bendito Dios. Todo lo demás es historia. Pero de esta misa televisada nace el llamado de mi vocación. Viendo a los sacerdotes que cada domingo, en aquel momento sobre todo Monseñor Arenas y el padre Rafael Fontanés, que eran los que ordinariamente llevaban la misa dominical. Ya después, cuando se abre el canal 13, la misa es diaria. Pero de ahí, de esas celebraciones, como un niño, entre un niño y un anciano. El Evangelio y la Escritura de hoy, la primera lectura de hoy es el paralítico del templo sanado por Pedro y Juan, que van a la oración de la tarde. Esa es la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de Lucas, el apasionante encuentro de los discípulos desencantados, desanimados de Emaús. Llama la atención, en primer lugar, la respuesta de Pedro y de Juan. Míranos, para que no se le olvide la cara. ¿De quién es, por medio de quién Dios le va a hacer el gran favor que aquel mendigo necesitaba? Más que dinero, yo aprecio la salud. ¿Para qué quiero dinero si voy a seguir tirado en el suelo? Pero bueno, mientras estoy en el suelo, el dinero me ayuda, porque no puedo trabajar. Pero tenemos nosotros que creer que lo que Dios me da, lo que Dios me ofrece, en definitiva es mucho mejor que lo que yo pido. Que lo que piden los mendigos por la calle, las personas que nos encontramos por la calle, la necesidad más profunda y existencial es ser sanados. No es alimentarlos, es ser sanados de su miseria, de su condición, de su situación. Ser sanados. Y esa sanación la tiene la Iglesia. Ese poder de sanar lo ha dado el Señor a la Iglesia. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda.
De una manera parecida iban los discípulos de Emaús, mentalmente paralizados, espiritualmente paralíticos. Ya no hay nada que buscar. Y miren qué rápido caminaban. Esto fue en la mañana de la resurrección. Se supone que ellos estuvieron con Jesús hasta que los sepultaron el viernes. El sábado no podían moverse porque era el día del descanso, el Shabbat. Así que ellos el sábado celebraron la Pascua judía con todo el bagaje de el escándalo de la cruz. Pero no podían moverse, no podían regresarse hasta el domingo, que era día ordinariamente de trabajo. Y el domingo ellos se regresan, pero fíjense lo que dice el Evangelio, ya estaban en Emaús. Me imagino que, como en aquel tiempo no había autobús, ni había metro, ni nada, pues se caminaba de madrugada antes de que saliera el sol. Y entonces, en la madrugada, la gente se acostaba tempranito. ¿Por qué? Porque no había luces, no había alumbrados por ningún lado, solamente había las antorchas, llegaba la noche y todo el mundo a dormir. A las 6, a las 7, todo el mundo durmiendo, y cuando ya en la madrugada, a las 3 de la mañana, ya la gente se levantaba a caminar, a trabajar, a trasladarse. Y por eso entendemos cómo a esa hora, después de que ya está de día, ellos habían caminado 10 kilómetros. No esperaban nada. Desilusionados totalmente. Hablando constantemente de lo que había pasado en Jerusalén. ¿Qué conversación es esa que traen ustedes? Es como cuando nosotros vivimos un trauma, un accidente traumático, una experiencia que nosotros no esperábamos. Estamos todo el día y con quien nos encontramos y repitiendo lo mismo, cuando las Torres Gemelas, no se hablaba nada más que de las Torres Gemelas, ahora el incendio de Notre Dame, todo el mundo el incendio de Notre Dame, y traumatizados por lo que estamos viendo. Así estaban los discípulos de Emaús, traumatizados por todo lo que habían visto. Pero hay algo que ellos no quisieron ver y por eso se fueron. Cuando Jesús se acerca y le pregunta de qué hablan, ante la respuesta de ellos, ¿eres tú el único en Jerusalén, forastero, que no sabes lo que ha sucedido allí? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Lo de Jesús el Nazareno, y le hacen toda la historia. Y dicen, unas mujeres han dicho, nos han sobresaltado. Pero miren qué sobresalto. Se fueron caminando por Emaús. Si yo estoy sobresaltado de que Jesús no está en el sepulcro, de que resucitó, ¿qué debo hacer? Ir al sepulcro. Dice, algunos de los nuestros fueron, y ellos no. Ellos sin cerciorarse de que el sepulcro estaba vacío, simplemente, como él dice, por el chisme de las mujeres, nos vamos. Entonces, le creyeron más al chisme de las mujeres que a lo que había dicho Jesús. Yo resucitaré al tercer día. No era un chisme, era una verdad. El sepulcro estaba vacío. Ciertamente no estaba el resucitado. Pero tal vez era eso. Nos vamos antes de que se nos aparezca porque lo dejamos solo, porque lo abandonamos. ¿Y qué le vamos a decir cuando lo veamos? Algunos de los nuestros fueron, pero ellos no.
Y eran estos tres que iban camino de Emaús, decepcionados. Hemos nosotros constatado la experiencia de la resurrección. Hemos constatado nosotros la acción de Dios en nuestra vida, en la vida del otro, en la vida de los demás, o nos quedamos con el chisme, o nos quedamos con el escándalo, o nos quedamos con lo que dicen por ahí, con el rumor, y simplemente por el rumor nos olvidamos de las palabras de vida del Señor. Hoy hay muchos rumores dentro y fuera de la iglesia. Hoy hay mucha confusión dentro y fuera de la iglesia. Vamos a ser nosotros como los discípulos de Maús, sin constatar la verdad. Me voy con la confusión que me han puesto el uno, el otro, la televisión, quien fuera. Me voy confundido porque no entiendo lo que está pasando, o voy a la Escritura como hizo Jesús con los discípulos de Maús. Lo que tenemos que hacer ante nuestra confusión, ante la confusión que vive el mundo y vive la iglesia, constatemos qué dice la Escritura. Ni siquiera qué dice una persona en particular. Por más autoridad que tenga en la iglesia, puede estar equivocado, como estaban equivocados los discípulos de Maús. Como estaban equivocados los discípulos en aquel momento que no creyeron en las mujeres. Estaban equivocados. Las mujeres no estaban equivocadas. Entonces Jesús les constata con la Escritura que todo lo que sucedió en Jerusalén tenía fundamento, tenía una profecía en toda la Escritura y que tenía que cumplirse. Cuando algo suceda, hermanos, a nuestro alrededor, ante esto, ante todo lo que acontece hoy en el mundo, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en la iglesia, vayamos a la Escritura. ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué escribieron los apóstoles? ¿Qué escribieron los evangelistas? ¿Qué dijo Jesús acerca del fin de los tiempos? Estamos viviendo desde Cristo el fin del tiempo. Todo lo que acontece está anunciado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se sentó con ellos después de explicarle las Escrituras y partió el pan. Estas dos experiencias son la gran crisis del hombre de hoy, del hombre religioso de hoy, que su religión no está basada en la Escritura, su religión no está basada en la celebración de la Eucaristía, en ningún misterio, en ningún dogma, sino en una religiosidad de sentimiento o de sentimentalismo. Y entonces por eso ni voy a la iglesia ni a la Escritura, me voy debajo de un palo, me voy a la naturaleza, me voy a la orilla del mar y allí me lleno de Dios. Sin Eucaristía, sin palabra de Dios. Es una manera de buscar de Dios, pero no es la más correcta. Eso es bueno, ir al encuentro de la naturaleza para encontrarnos con el Creador. Pero ¿qué nos dice la Escritura de la naturaleza, de la creación? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este tiempo de la octava de la Pascua? La invitación de la Escritura, la invitación de la liturgia es palabra y Eucaristía. Es la manera de nosotros discernir la verdad de los acontecimientos
de los tiempos, de nuestra propia vida. Todo esto de las persecuciones, todo esto de los atentados, ¿qué dice la palabra de Dios de todo esto? Ave María Purísima.